La vergüenza no es una debilidad. Detente un segundo. Piensa en la última vez que sentiste ese calor en el cuello, ese rubor que te sube a la cara, el corazón acelerado. Puede que haya sido en una reunión, al intentar hablar de un tema polémico o al ser el centro de atención. En ese instante, tu cerebro no está pensando en argumentos lógicos. No estás analizando datos. Lo único que sientes es una necesidad primitiva de desaparecer, de ser tragado por el suelo. En el fondo, te sientes un paria, un error. ¿Sabes lo que realmente está pasando en ese momento? Que tu cuerpo está detectando la ley más poderosa que existe en la sociedad. No es la ley civil, no es la Constitución, ni siquiera la moralidad divina. Es la ley de la opinión, la reputación y la moda. Es la fuerza invisible que realmente te obliga a vestirte de cierta manera, a decir ciertas cosas, a votar por cierto partido. Y tu vergüenza, ese rubor, ese temblor, es la alarma de tu cuerpo que te advierte: cuidado. Estás a punto de ser aislado y ridiculizado por el grupo. Te han enseñado a ver la vergüenza como una falla de carácter, como timidez. Pero hoy, vamos a entender que es tu sensor de supervivencia social funcionando a la perfección. Si te has sentido solo al debatir, si te has callado una opinión por miedo al juicio, no estás solo. Es el funcionamiento normal de la naturaleza humana, que es tímida y cautelosa cuando se la deja sola. En este episodio, vamos a desvelar por qué la vergüenza es la llave maestra para entender el control social. Vas a aprender a leer tu propia emoción como un mapa de las leyes no escritas y a transformarla de debilidad a una herramienta de conocimiento y poder. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. Comencemos por el principio más fundamental de la vida en sociedad, el miedo al aislamiento. El ser humano, en su esencia biológica, teme más ser excluido o rechazado por su grupo que el cometer un error lógico. Esto es un instinto de supervivencia que probablemente está codificado en nuestros genes. En la sabana, ser expulsado de la manada equivalía a una sentencia de muerte. Hoy, en la era digital, la amenaza se ha transformado en cancelación o ridículo público, pero el mecanismo biológico de respuesta sigue siendo el mismo. ¿Cómo detecta tu cuerpo esta amenaza invisible? A través de la vergüenza. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad, cuando te atreves a expresar una opinión que sientes que está a contrapelo, o usas un símbolo como un pin, una camiseta, o un hashtag que sabes que es impopular en tu círculo, inmediatamente sientes incomodidad. Tu corazón se acelera, el rubor sube. Esto es el mecanismo de autoevaluación continua entrando en acción. Tu cuerpo está gritando: alerta, alerta. Estamos en peligro de aislamiento. El rubor, esa reacción física, no es un fallo, sino la manifestación de nuestra piel social. Un estudio psicológico de Alleman analizó la lista de situaciones que causan mayor vergüenza y demostró que tienen que ver directamente con la amenaza de ser observado y juzgado en público. Por ejemplo, ser el centro de una crítica, recibir una alabanza inmerecida que te hace parecer arrogante o ser descubierto en un comportamiento divergente. Todas estas situaciones tienen un denominador común: exponen tu vulnerabilidad al juicio colectivo. Imagina esta escena por un momento: estás en una reunión de trabajo y propones una idea que va en contra del consenso actual. Notas un par de miradas hostiles o, peor aún, una risa forzada o condescendiente en la mesa. En ese instante, tu instinto no te pide que argumentes mejor, sino que te calles. Esa risa, ese riso homérico como lo llamaban los griegos, es una de las sanciones más efectivas y temidas, porque te expone al ridículo y el aislamiento público. El poder del ridículo es tal, que una idea perfectamente lógica y moralmente correcta puede ser destruida si es recibida con burla. Déjame mostrarte algo asombroso: la vergüenza es una emoción tan poderosa que un simple mirar o desaprobar puede silenciar por completo la expresión pública de un individuo. ¿Recuerdas la historia de la estudiante que se quitó el broche de su partido político minoritario en un ambiente estudiantil hostil? No fue un argumento racional lo que la convenció de cambiar, sino la pura presión social, la amenaza de ser aislada. Aquí viene lo realmente interesante:
el propósito de esta emoción no es avergonzarte, sino forzarte a la conformidad y la cohesión social. Si no sintiéramos vergüenza, no nos importarían las leyes no escritas y la sociedad simplemente se desintegraría. Por lo tanto, tu vergüenza es un mecanismo de tu naturaleza social que te empuja a la integración. Ahora que entendemos que la vergüenza es nuestro sensor de aislamiento, debemos ver qué ley es la que este sensor está protegiendo. El filósofo John Locke, en el siglo XVII, articuló una idea que es el fundamento de este concepto, la existencia de la ley de la opinión, reputación o moda. Él argumentó que esta ley era la más observada y respetada por los hombres, superando incluso la ley divina y la ley civil, las leyes del Estado. ¿Por qué? Porque el ser humano teme más el juicio público y la censura de su círculo que la condena legal o moral. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad, incluso hoy. La ley civil te dice que debes pagar impuestos, pero ¿qué te impide, en tu día a día, mentir a un amigo, ser infiel o usar un atuendo antiguo en una fiesta? No es la amenaza de la cárcel, sino el temor a la pérdida de reputación, la existimatio, o la etiqueta de ridículo o paria. Las leyes no escritas de los griegos antiguos, por ejemplo, se basaban en la certeza de la desaprobación general y eran consideradas más fuertes que las leyes formales. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Que esta ley no escrita no se basa en un juicio racional y objetivo de la verdad, sino en la cohesión social y los valores morales de un grupo en un momento dado. La opinión pública, en su función real, no es un debate racional para la democracia, sino un mecanismo de control social para mantener el orden. Piensa en la moda. La moda no es frívola, es un mecanismo esencial de integración social. ¿Por qué la gente corre a comprar un estilo nuevo o a usar un cierto meme o jerga? No es por convicción o porque la ropa vieja no sirva, es porque tienen un miedo instintivo a no estar al día con el zeitgeist, el espíritu de la época. Seguir la moda es una señal visible de obediencia y lealtad al grupo. Tu vergüenza entra en juego cuando usas algo fuera de moda, que te señala como un desviante social. Aquí viene lo realmente interesante, el poder se basa solo en la opinión. No en la fuerza bruta, no en el dinero, sino en lo que la gente piensa de ti. Richelieu, el famoso cardenal y estratega, lo resumió perfectamente con la analogía del árbol del poder. Un líder puede tener ejército, dinero y fuerza, pero si no tiene el tesoro de los corazones, el Trésor des cœurs, que es la reputación y la opinión, su poder es inestable. Por eso, el concepto de opinión pública es definido no como la suma de opiniones racionales en una encuesta, sino como opiniones sobre cuestiones polémicas que pueden ser expresadas en público sin aislarse. Tu opinión privada no importa, lo que importa es lo que te atreves a decir en público. Esta ley no escrita es la que pone en marcha la espiral del silencio. La vergüenza te hace callar, tu silencio hace que la opinión dominante parezca aún más fuerte, y esa fuerza percibida silencia a más gente hasta que la minoría desaparece de la conciencia pública. Si aún tienes dudas de que el miedo al aislamiento es más fuerte que tu racionalidad, debemos ir al laboratorio. En la década de 1950, Solomon Asch realizó un experimento asombroso que probó esto de forma irrefutable. El experimento de Asch es una autopsia intelectual de la vergüenza. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. Un grupo de personas se sienta en una sala para un test de visión. Se les muestra una línea y luego otras 3 líneas, y se les pregunta cuál de las 3 líneas coincide en longitud con la primera. La respuesta es obvia, clara y visible. Pero el giro es que todos los participantes, excepto uno, el sujeto de prueba, son actores instruidos para dar una respuesta incorrecta. Cuando el actor número 1 da la respuesta ridículamente falsa, el sujeto se incomoda. Cuando el actor número 2 lo respalda, el sujeto empieza a sudar. Cuando llega su turno de responder, el sujeto sabe perfectamente cuál es la línea correcta, pero la mayoría de ellos, increíblemente, se adhiere a la opinión obviamente falsa. ¿Por qué? La respuesta es simple y brutal. Temiendo el aislamiento más que el error, alegaban compartir las opiniones de la mayoría. No cambiaron de opinión por un argumento lógico, ni por aprender la respuesta correcta. Cambiaron por el miedo visceral al aislamiento. Su piel social se activó y su sensor de vergüenza les obligó a sacrificar la verdad por la pertenencia.
¿Sabes lo que más me fascina de esto? No solo se trata de callar, sino de actuar. Piensa en el concepto del efecto carro vencedor, el bandwagon. La gente se une al lado que perciben como ganador no porque quiera la gloria, sino porque quiere evitar el aislamiento del lado que está perdiendo. Las elecciones alemanas de 1965 y 1972 mostraron cómo la percepción de quién iba a ganar, el clima de opinión, era más importante que la intención de voto real, la opinión privada. Los electores cambian su voto de última hora por el lado percibido como vencedor para no estar en el lado perdedor y quedar aislados. Aquí viene lo realmente interesante, el poder de la vergüenza se demuestra por su fragilidad. Ash descubrió que si tan solo un actor rompía el consenso y daba la respuesta correcta, o incluso una respuesta diferente a la de la mayoría, la tasa de conformidad del sujeto de prueba se reducía drásticamente. Un solo aliado rompe la presión. La vergüenza y el silencio se basan en la soledad expuesta. Si un individuo se atreve a hablar, la ley no escrita pierde su poder de coerción. El mensaje es claro: si te identificas con esta búsqueda, comenta yo también y compartamos este viaje. La soledad se rompe cuando vemos que nuestra duda es compartida. El miedo al aislamiento es el motor del conformismo, pero el coraje de una sola voz puede paralizar el motor de la espiral del silencio. Ya entendimos que la vergüenza es un sensor que protege la ley no escrita. Ahora, necesitamos entender que este sensor puede ser engañado por lo que se llamó el doble clima de opinión. Imagina esta escena por un momento: tu experiencia de primera mano, la de tu familia y amigos, te dice que una opinión es popular. Pero la media, prensa, TV, redes sociales, te bombardea con una imagen completamente diferente, mostrando a la otra opinión como la única legítima o en ascenso. Esto crea un pseudoambiente, un concepto de Walter Lippmann, que se convierte en tu filtro principal. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Las personas que solo veían la televisión durante las elecciones alemanas de 1976 eran las únicas que percibían un clima de opinión favorable al Partido Socialdemócrata, el SPD, mientras que la realidad electoral no era tan clara. El ojo de la televisión crea una pseudo-realidad unilateral. Aunque en su vida privada el espectador viera otra cosa, el martilleo constante de la media como portavoz articulado del Zeitgeist hacía que creyeran que la otra opinión era la que realmente estaba ganando fuerza. La media, en su función de articulación, no necesariamente manipula, pero sí selecciona las palabras y los símbolos que permiten a un lado hablar y al otro quedarse mudo. Aquí viene lo realmente interesante: el problema del doble clima no es el error, sino la exclusión. Si tu opinión privada no está articulada por la media, te quedas sin palabras. Sientes que no hay forma aceptable de expresarte, y el miedo al aislamiento te obliga a callar, reforzando la espiral. Entonces, ¿cómo puedes diagnosticar esta presión social en tu vida? Tu sensor de vergüenza te da las claves. Primero, el silencio selectivo. Personas que son elocuentes normalmente, de repente se quedan sin palabras o cautelosas en un tema específico. Segundo, los símbolos visibles. La renuencia a usar una camiseta, un pin o un sticker que represente tu opinión, o el acto de quitártelo cuando entras a un lugar. Tercero, los síntomas físicos. El rubor, la palidez, el tartamudeo o las manos temblorosas, que son la señal directa de la amenaza de ser observado y juzgado. Cuarto, el comportamiento de evitación. Cambiar la dirección de la conversación, evitar el contacto visual o negarse a interactuar con alguien que expresa una opinión impopular, el aislamiento como castigo. Si experimentas estos signos, no eres débil, tu sensor te está alertando de que estás en un clima de opinión hostil. Y la ley no escrita te está obligando a conformarte. Antes de mostrarte cómo aplicar esto en tu vida, quiero que sepas que preparé un material exclusivo y gratuito donde desarrollo este concepto con mucho más detalle. Está en el enlace de la descripción, descárgalo ahora. Hemos desvelado que la vergüenza es tu sensor, la ley no escrita es tu gobernante. Ahora, ¿cómo pasamos de ser esclavos de esta dinámica a dominarla? La solución no es volverse un ser frío e independiente. La naturaleza humana es social. La solución es transformar tu vergüenza de termómetro a timón. Primero, reconoce el constrangimiento como termómetro.
Cada vez que sientas ese rubor, esa incomodidad, no te juzgues. Al revés, usa esa sensación como tu sentido guas estadístico. Pregúntate, ¿por qué sentí esto? ¿Qué ley no escrita de este grupo acabo de violar? Si estás en el trabajo y te da vergüenza debatir un punto de vista, eso te dice que el clima de opinión profesional en tu entorno está en tu contra. Este diagnóstico, que te proporciona tu propia emoción, es invaluable para planificar tu próxima jugada. Segundo, busca tu aliado único. El efecto anti-Ash. Si tu opinión es la minoritaria, no te enfrentes al grupo solo si puedes evitarlo. El experimento de Ash reveló el secreto: un solo aliado reduce el conformismo de forma masiva. Tu primera acción como líder de cambio no es argumentar, es encontrar al otro individuo que secretamente comparte tu opinión y darle una plataforma de expresión. Al darle voz a tu aliado, rompes la soledad y neutralizas el poder de la ley no escrita. Tercero, adopta la mentalidad del núcleo duro, el hardcore. El núcleo duro es esa minoría que ya no teme el aislamiento y se mantiene firme a su convicción, aunque sea impopular. Esta posición no es para los débiles. Es para aquellos que deciden que la convicción personal es más valiosa que la integración social temporal. James Madison, el padre de la Constitución estadounidense, dijo que la razón humana es, como el propio hombre, tímida y cautelosa cuando dejada sola. La razón solo gana fuerza cuando se asocia con otras personas. Por lo tanto, ser un hardcore no es ser un rebelde sin causa, es tener una convicción tan fuerte que te permite soportar el ridículo hasta que tu verdad se convierte en el nuevo prejuicio del público. Cuarto, domina el símbolo. La ropa del rey. El poder de la ley no escrita se ejerce a través de símbolos concisos y estereotipos. Para influir, no necesitas discursos complejos, necesitas símbolos, modas y eslogans que se alineen con el zeitgeist percibido. Si tu opinión es la minoritaria, usa la visibilidad de tu símbolo con orgullo, atrayendo a aquellos que están en silencio, pero que temen manifestarse. La vergüenza es la base de la ley no escrita. Al reconocerla y usarla como un mapa, dejas de ser una víctima pasiva de la presión social y te conviertes en un agente consciente de la cohesión o la disrupción. No buscas anular el miedo, buscas entender la ley no escrita que el miedo te está obligando a obedecer. Ahora ves la vergüenza de manera completamente diferente. Hemos descubierto que el rubor en tu rostro no es un signo de debilidad, sino el sensor más preciso de la ley no escrita de la opinión pública. Es la prueba biológica de que tememos más ser excluidos que el error lógico. Entiendes que la ley de la reputación, la moda y el miedo al aislamiento es la fuerza que realmente une y desune a la sociedad. A partir de hoy, cuando sientas ese calor de la vergüenza, recuerda, esto es mi termómetro de piel social, no mi condena. Usa la incomodidad para diagnosticar la hostilidad de tu entorno y encontrar a tu primer aliado. Verás cómo el miedo, una vez entendido, pierde su poder paralizante. El gran John Locke nos recordó que no hay uno entre 10.000 lo suficientemente firme e insensible para soportar la constante antipatía y censura de su propio círculo. El coraje no es la ausencia de miedo, es la voluntad de seguir hablando cuando tu piel social está gritando. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos el secreto de César, por qué políticos bien sucedidos ignoran la lógica. Nos vemos allí.